Es un placer daros la bienvenida a todos a este quinto Café Forestal de este año 2024. Antes de continuar, queremos llamar la atención a que esta sesión cuenta con el respaldo del Distrito Retiro del Ayuntamiento de Madrid a la Asociación de Ingenieros Técnicos Forestales. Como hemos dicho, este es el Café Forestal número 5. Lleva por título Responsabilidad Civil Profesional del Ingeniero. Se trata ya del número 102 desde que empezamos con esta iniciativa. Queremos daros las gracias a todos vosotros por vuestra presencia y especialmente a nuestro ponente de hoy, a Óscar, que vamos a presentar a continuación. Él es Óscar Campuzano Martín y es el director del Departamento de Colectivos Profesionales de AON Affinity. Y es la persona con la que tratamos todas nuestras consultas relacionadas con este tema desde el colegio. El objetivo de este café forestal es dar una visión general de la responsabilidad civil profesional que tenemos como profesionales, como ingenieros, casuísticas y actuación en caso de reclamación, que es lo que hay que hacer cuando nos sucede algo. Hablaremos de obligaciones profesionales, qué es la responsabilidad civil profesional, cuáles son las posibilidades, las posibles responsabilidades que tenemos como profesionales, cómo estoy asegurado en la actualidad, esto para los colegiados, el resumen de la póliza, cómo es y si tenéis alguna duda sobre ella y sobre todo qué hacer si recibo una reclamación. Vamos a continuar diciendo que la jornada está siendo grabada y cómo podéis interactuar. Tenéis un botoncito de preguntas y respuestas, que ahí es donde debéis dirigir todas las preguntas que queréis que Óscar nos conteste. Estas preguntas se las trasladaremos al final de la ponencia, ¿vale? En el botón de chat, por favor, solo cualquier cosa que queréis que vean el resto de asistentes o cualquier consulta o pregunta que pueda ir dirigida a la organización. A continuación vamos a colgar la encuesta de la situación laboral de las personas asistentes. Ahí la tenéis. Nada, dejamos 15-20 segundos, ¿vale? Y en breve vamos a lo verdaderamente importante, que es la charla que nos va a dar Óscar. Bueno, pues vamos a ver los resultados. Ya ahí los tenemos. Un 40% de las personas están en empresa pública, un 30% son profesionales autónomos. Tenemos un 10% en la administración, bien sean funcionarios, interinos o personal laboral. Y tenemos un 20% de desempleados. Así que dicho esto, Óscar, lo dejamos en tus manos y iremos anotando posibles preguntas, que por cierto a mí ya me han encargado una que te trasladaré al final. Así que nada, todo tuyo, Óscar. Perfecto, Raúl, muchas gracias. Agradecerte mucho la organización de estos cafés forestales y que cuentes con AON para poder dar una visión, en este caso, de la responsabilidad civil profesional. ¿Vale? Muchas gracias también al colegio por esta iniciativa, que si no me equivoco creo que es el cuarto café de responsabilidad civil que tenemos en estos años, y espero que, bueno, que os resulte interesante y animaros a preguntar todo aquello pues bueno, que os genere dudas o que tengáis interés en que intentemos aclararlo. ¿Vale? Voy a compartir con vosotros una presentación realmente muy sencilla para intentar que no sea algo a lo mejor demasiado extenso, y lo importante aquí es escucharos en la última parte o, como decía Raúl, mandando las preguntas para luego poder compartirlas. ¿Vale? Espero que os resulte interesante y que participéis. Bueno, antes de empezar en lo que es la propia materia de responsabilidad civil, siempre me gusta empezar, digamos, por una parte básica, una parte que a veces se nos olvida. A ver si conseguimos pasar de diapositiva. A ver, ya está. Una parte básica que a veces se nos olvida y que realmente forma parte de lo que cualquier profesional tenemos que tener presente cuando vamos a prestar un servicio profesional a un cliente.
¿vale? Lo primero es entender muy bien y no olvidarlo en ningún momento que toda la información que nuestro cliente comparte con nosotros, que comparte con vosotros, es de carácter privado. No se puede divulgar, no se puede distribuir, no se puede compartir con ningún otro profesional al menos que tengamos su consentimiento y mucho menos con otro tipo de personas, porque esto ocasiona un riesgo. Al final el cliente está poniendo en nuestras manos, está depositando su confianza y nosotros tenemos que responder pues del mismo modo, ¿vale? Igualmente, igual que el cliente deposita su confianza en que todo lo que comparte queda dentro de ese ámbito, nosotros también tenemos que informar y compartir con el cliente todos los pros y todos los contras del servicio que nos está pidiendo realizar, el servicio que nos está prestando, que nos está pidiendo prestar. ¿Vale? Ese deber de información y, por supuesto, de análisis y puesta a su favor de todos los medios disponibles. Esto muchas veces es complicado, pero siempre se recomienda reflejar correctamente en el contrato el alcance del servicio profesional que yo voy a prestar. En algunas otras disciplinas, pues la verdad es que no nos lo cuestionamos. O sea, nadie le parece raro que cuando salimos de, por ejemplo, del médico, nos dé un documento donde viene qué medicamento me va a prescribir, qué dosis, cómo me lo tengo que tomar y los efectos o no negativos que tiene ese medicamento. Pues permitiéndome tomar ese ejemplo, lo deberíamos llevar a nuestro ámbito profesional. Dejar todo muy claro siempre en el momento de la contratación del servicio, cuál va a ser mi labor, hasta dónde llega, qué pros y qué contras tiene la misma y que el cliente esté informado. Así en ningún momento el cliente me podrá decir que no es lo que habló conmigo. ¿Vale? Si yo realizo esa labor y esa transparencia y el cliente deposita la confianza en mí, por supuesto, nunca voy a actuar en contra de sus intereses. Nunca voy a poder tener un conflicto de intereses y hacer alguna acción que va en contra de mi propio cliente. ¿Vale? Y siempre también el último punto, que quizás es el más evidente, pero que también me gusta siempre decir que la titulación de ingeniero técnico forestal nos da un ámbito muy importante de actuación, nos da unas capacidades para actuar en muchos ámbitos que luego veremos más adelante. Y nunca nos debemos salir de ahí, ¿vale? Siempre tenemos que actuar dentro del ámbito de nuestra profesión, ¿vale? Luego veremos qué implica dentro de un marco de responsabilidad civil o responsabilidad penal incluso actuar fuera de ese ámbito, ¿vale? Entonces, veréis que luego terminaré la charla hablando exactamente de lo mismo, de la obligación de ser transparente, la obligación de ser claro y la obligación de ser sincero con mi prestación de servicio profesional. Eso allanará mucho el camino y allanará mucho las relaciones con mis clientes. ¿Qué es la responsabilidad civil profesional? Bueno, responsabilidad civil, empecemos. Pues la responsabilidad civil realmente, explicándolo de una manera sencilla, es que cuando yo causo un daño, tengo la obligación de resarcir ese daño a un tercero, ¿vale? Si yo soy responsable civilmente, y ahí entro ya un poquito más en una definición un poquito más académica, si soy responsable de un daño a un tercero en el ejercicio de mis funciones, siempre que me dé culpa, negligencia o cause un daño, tengo la obligación de resarcirlo. Siempre, no se puede evitar. Y se tiene la obligación de resarcir, bien sea por medios propios o incluso con el patrimonio propio o familiar, pero nunca voy a poder evitar la obligación de resarcir ese daño a un tercero. Lo regula la ley, lo regula el Código Civil. Veis aquí que es el artículo 1902 y siguientes. ¿Vale? No existe ninguna otra posibilidad que resarcir ese daño. Es una protección que tiene la ley hacia todas las personas que sufren un daño provocado por un tercero. ¿Vale? Como esa obligación es ineludible, ¿vale? Existe la posibilidad de, digamos, de quitarme ese peso de encima, de traspasar esa obligación a un tercero, que eso es lo que viene a ser un seguro. Yo confío en una entidad aseguradora, confío en un asegurador y le traspaso esa obligación que tengo yo de indemnizar a un tercero en caso de que le ocasione un daño o algún perjuicio. Entonces, cuando traslado esa obligación a una entidad aseguradora, pues realmente le estoy haciendo que la compañía va a ser el responsable de realizar esa indemnización a ese tercero. ¿De acuerdo? Em,
¿Cuándo se considera o qué elementos tienen que concurrir para, para decir que tengo una responsabilidad civil? ¿Vale? Lo primero es que el daño que se produce a ese tercero tiene que ser, tiene que tener el origen en una acción u omisión mía. Es decir, yo soy responsable si por acción u omisión provoco un daño a un tercero. Además de ello, si por acción o omisión produzco un daño, tiene que ser de una manera negligente. Es decir, me equivoco en hacer una acción y provoco un daño a un tercero. Esa negligencia, esa culpa es el elemento número 2 de la responsabilidad civil. ¿Vale? Ese daño que yo provoco, si lo tengo que indemnizar, tiene que ser real, o sea, evidente, se tiene que ver, se tiene que testar que el daño existe y si sobre todo se tiene que poder evaluar económicamente. Es decir, si lo tengo que resarcir, de alguna manera hay que cuantificarlo. Y otro punto muy importante es que tiene que ser demostrable, o sea, se tiene que demostrar que es fruto directo de mi acción u omisión. ¿De acuerdo? Y el último punto, que esto siempre es un motivo bueno, de duda o de preguntas, ¿vale? Cuando tengo una reclamación de un cliente, el cliente me puede reclamar por muchas cosas, pero un punto importantísimo que hay que demostrar es que esa reclamación que me hace el cliente es causa directa mía. O sea, que soy yo el causante de ese daño. Puede ser un daño que se pueda ver, puede ser un daño que se pueda valorar económicamente, puede ser un perjuicio realmente que se le ha producido, pero tiene que haber una causa directa entre mi acción y omisión y el daño. ¿Vale? Estos elementos se tienen que dar siempre para poder decir que estamos dentro del ámbito de la responsabilidad civil. ¿De qué manera? Ahí en la encuesta que habéis tenido a bien cumplimentar al principio, em, veía, o sea, si no me equivoco, había un porcentaje del 10% que trabajaba en la administración, un 40% que trabajaba en empresa y creo que un 30% que era autónomo. ¿Vale? Recordamos esos datos para el apartado que vamos a entrar ahora de la presentación, ¿vale? Que es de qué manera puedo ser yo responsable de mis actos, ¿vale? Lo primero, puedo ser responsable de mis actos tanto si son directamente producidos por mí, soy yo el causante, como si son producidos por terceros, producidos por lo que se llama hechos ajenos. ¿Que quiénes son? Pues los empleados o las personas que de mí dependen. ¿Vale? Por tanto, el primer punto, yo puedo ser responsable tanto por actos míos como por actos de terceras personas que para mí están realizando un trabajo, están realizando una función, mis empleados o mis colaboradores. ¿Vale? Puedo ser también responsable, bien objetiva o subjetivamente. ¿Qué significa eso? Pues objetiva es que se produce un daño simplemente por mi acción. O sea, no es necesario ni siquiera que medie ni culpa ni negligencia. ¿Vale? El ejemplo más claro es, pues por ejemplo, conduciendo un vehículo o en la labor industrial. O sea, yo tengo un almacenamiento de ciertos productos, están bien almacenados, pero se produce un incendio y provoca un daño a un tercero. ¿Vale? Ahí objetivamente soy yo el responsable. ¿He hecho yo algo para producirlo? No, pero objetivamente soy yo el responsable porque es fruto de mi actividad. Y subjetivamente es pues que media una negligencia o una culpa y ese daño tiene que ser evaluado por un tercero, ¿vale? Lo que habitualmente veis cuando un cliente os presenta una reclamación, ¿vale? Igualmente puedo ser responsable de una manera individual o solidaria. ¿Qué significa? Pues individual es que soy yo el único responsable o mi empresa es la única responsable o mi empleado es el único responsable, ¿vale? Confluyen los hechos propios y los hechos ajenos, pero soy yo el único responsable. Y solidaria es cuando en el proceso, en la reclamación, hay varios intervinientes que son responsables en cada uno en una parte, en una cantidad, en una cuantía de esos daños.
Entonces, cuando ocurre una responsabilidad solidaria, pues cada uno de los intervinientes tiene que indemnizar al tercero que ha tenido el perjuicio proporcionalmente a su responsabilidad. ¿Vale? Si estamos en el ámbito de la responsabilidad civil profesional, ya hay cierta regulación, como vosotros conocéis, la LOE, el Código Técnico de Edificación y los artículos en 1090 del Código Civil, que regula pues directamente ciertas actividades profesionales que tienen un interés de mecanismo hacia el consumidor y que está regulado ya, pues bueno, de qué responsabilidad tienen cada uno de los intervinientes en esos procesos. ¿Vale? Adicionalmente, existe también una ley, la Ley de Sociedades Profesionales, que luego veremos en la siguiente diapositiva, y el Código Civil, el artículo 1903, donde habla de la responsabilidad civil de los empleados, que habla directamente de la responsabilidad que tienen las sociedades. ¿Vale? La Ley de Sociedades Profesionales, que lo veremos, como digo, en la siguiente diapositiva, específicamente la responsabilidad que tienen las sociedades profesionales, las que estén constituidas de ese modo. ¿Vale? Como os decía, también existe una responsabilidad que deriva de un delito, a lo que iría por el Código Penal. Sobre todo en ingeniería, lo que más nos afecta es todo lo relacionado con prevención de riesgos laborales. ¿Vale? Lo que está regulado por ley, lo que se considera un delito por ley, también viene previsto cómo hay que indemnizarlo y está constituido, pues bueno, está recogido en esos artículos bueno, que puedo compartir con vosotros en otro momento, pero ahora digamos que lo enunciamos. ¿De acuerdo? Por tanto, podemos ser responsables de diferentes maneras. Aquí lo importante es que se entienda que va completamente unido con lo que os contaba al principio, que al final hay un principio que es la obligación de indemnizar, bien sea que sea yo el único culpable, que sea solidariamente con otros intervinientes, que sea yo el causante, que sean mis empleados, que sea un daño directo por mi actividad, que sea porque me he equivocado, he cometido un acto negligente. Todo al final va enmarcado dentro de lo que es la obligación de indemnizar a un tercero. ¿Vale? Espero que esto quede bien entendido. Siempre quiero hacer una mención especial a las sociedades profesionales, ¿vale? ¿Y por qué? Porque este formato societario tiene además una ley propia, donde en los artículos que os he puesto aquí dicen dos cosas realmente pues muy significativas que quiero compartir con vosotros. La primera es que si se producen deudas sociales derivadas de un acto profesional incorrecto, siempre se va a responder, bien sea la sociedad, los profesionales y bien sean los profesionales socios o no. Siempre van a responder de manera solidaria, ¿vale? Siempre, ¿vale? Ahí está una obligación implícita de indemnizar que se recoge dentro de la Ley de Sociedades Profesionales. Y como veis, siempre va a indemnizar independientemente de si la reclamación es a la sociedad, a un socio, a un empleado, no importa, ¿vale? Como la obligación es tan evidente y está recogida por la ley, el propio artículo estipula que todas las sociedades que están constituidas como sociedad profesional tienen la obligación de suscribir un seguro para hacer frente a esas posibles reclamaciones. Es obligatorio. ¿Vale? Esto no quiere decir que otras sociedades tengan la recomendación de tener un seguro o que puedan actuar y prestar su servicio profesional sin ello. No quiere decir eso, pero sí lo que dice es que si la sociedad tiene el formato de sociedad profesional, obligatoriamente tiene que tener ese seguro, obligatorio. ¿Vale? Y luego otra parte importante que es que el empresario, ese porcentaje que ponía que trabajabais como a través de una empresa, que tenéis una empresa, eh, como digo, va a actuar tanto por los hechos propios como por los hechos que tengan sus empleados. Es lo que vimos siempre en prensa, culpa in eligendo o culpa in vigilando, que se regula en el Código Civil. Pero al final es exactamente lo mismo, que el empresario responde por sí mismo y por todos sus empleados.
¿vale? Y no se puede alegar desconocimiento o falta de cualquier deber sobre sus empleados. Siempre se va a ser responsable de esa indemnización, siempre, ¿vale? Decía al principio, dentro de lo que es la ingeniería técnica forestal, tenéis un abanico muy amplio de actividades de capacitaciones sobre diferentes ámbitos que hemos intentado resumir aquí, como proyectos, ejecuciones, direcciones de obra, estudios de suelos, inventarios de medio natural, biotecnología forestal, botánica, arboricultura, servicultura, topografía. O sea, hemos intentado plasmar aquí un resumen de todo lo que podéis hacer, ¿vale? Pero aquí siempre lo que queremos destacar es que ponemos un resumen porque en las capacitaciones que tenéis son realmente muy amplias, ¿vale? Y vuelvo al primer punto de la presentación. Siempre tenemos que intentar actuar dentro de nuestro ámbito profesional. Siempre tenemos que ser sinceros con nuestros clientes de qué es lo que puedo hacer y hasta dónde llega mi conocimiento a la hora de prestar un servicio, ¿vale? Nos encontramos habitualmente reclamaciones donde ese deber de información al cliente sobre lo que puedo realizar o no puedo realizar a veces no está suficientemente claro y el cliente tiene unas expectativas sobre el servicio profesional que muchas veces pues no se corresponden con lo que puede llegar. O profesionales que a lo mejor, aun estando dentro de sus capacidades, pues no están totalmente habituados a realizar una cosa concreta dentro de su profesión, pero en cambio sí que firman el contrato con su cliente. Y o bien lo delegan en un tercero o bien intentan asumirlo de manera propia sin a lo mejor tener esa experiencia o ese conocimiento profesional para llevarlo a buen término. Y nunca queda claro en eso hasta que llega la reclamación. Entonces, volvemos a recomendar siempre esa sinceridad y ese deber de comunicación inicial hacia mi cliente para que quede siempre muy claro hasta dónde puedo llegar. Mm, ¿De dónde puede estar el origen? Hemos visto qué elementos tienen la responsabilidad civil, de dónde o cómo, dependiendo de cómo preste mi servicio profesional, me puede llegar una posible reclamación, ¿vale? Y aquí queremos resaltar eh, o sea, cuál puede ser el origen de esa responsabilidad que tenemos como ingenieros, como profesionales, ¿vale? Em, Como digo, mm, la obligación de resarcir el daño es ineludible, bien sea por una acción propia y una acción ajena. Y en este caso introducimos la parte de si es derivada del cumplimiento de un contrato o no relacionada con un cumplimiento de un contrato. ¿Vale? La parte contractual quizás la veis más evidente, ¿no? Yo tengo un contrato con un cliente, me contrata para prestar un servicio y por error, por culpa, o sea, por acciones negligentes que cometo, pues el resultado no es el esperado y el cliente me reclama porque no estoy dándole el resultado esperado de ese contrato y le estoy produciendo un daño o un perjuicio por esa acción. ¿Vale? Pero también tenemos una responsabilidad civil que se denomina extracontractual, es decir, que el perjudicado, en algunos casos, pues no es la persona con la que yo tengo una relación contractual, sino es un tercero que sufre un daño o un perjuicio por mi servicio profesional, ¿vale? Por ejemplo, un tema que nos encontramos también de manera frecuente, que es daños producidos derivados de talas de árboles, ¿vale? Son muy frecuentes reclamaciones de terceros que ni siquiera son nuestros clientes, vuestros clientes, pero que reciben un daño pues porque se les cae por ejemplo, encima de su vehículo o encima de algún bien o incluso en algún caso un poco más grave, daños personales, pues porque no se ha planificado correctamente la tala que se va a realizar, no se ha puesto todos los medios y las ramas caen encima, como os digo, de un tercero. ¿Tengo yo alguna relación contractual con esa persona?
no tengo ningún contrato. Es alguien completamente ajeno a mí, pero que está reclamándome porque es la persona que ha sufrido esos daños, ¿vale? Entonces, dos partes, uno con quien tengo el contrato y otro cualquier tercero que se puede ver perjudicado por una acción profesional, por un perjuicio derivado de mi acción profesional. Mm, Aquí recordamos que todo el mundo, desde que conoce la existencia de un daño, tiene el derecho a reclamarnos, ¿vale? Está recogido en el Código Civil, como veis ahí, y eso también, desde que se tiene el daño, también activa, digamos, un tiempo máximo por el que me pueden reclamar. La responsabilidad civil contractual, como hemos dicho, con quien tengo una relación de carácter jurídico con ellos. Hace unos años era de un plazo de 15 años, pero se modificó reduciéndolo a 5. ¿Vale? Y la está contractual, es decir, el tercero con el que no tengo ninguna relación pero que ha sufrido un daño, de manera habitual es un año. ¿Vale? En algunas zonas, como en Cataluña, son 3, pero de manera habitual es un año. ¿Vale? Mm, Como veis, el deber con mis clientes es claro. El deber, en caso de que se produzca un daño, de indemnizar ese daño a ese tercero también es claro y ineludible, como está recogido en el Código Civil. Y como os digo, las responsabilidades pueden ser pues, derivadas de multitud de tipos de prestación de servicio individual, colectivo, societario, bueno, lo que hemos comentado antes. Y que también os comentaba al principio que existe la posibilidad de trasladar ese riesgo, de trasladar esa obligación de indemnizar a un asegurador, a una compañía de seguros, que automáticamente adquiere ese compromiso y esa obligación de que en caso de que seamos reclamados, ser ellos los que van a indemnizar ese daño a ese tercero. ¿Vale? Lo que es una póliza de responsabilidad civil, en este caso, pues profesional, derivada de la acción del ingeniero. Que el colegio, desde hace ya muchos años, pues presta a todos los colegiados una labor que yo creo que es importantísima, que es de negociación colectiva, para conseguir unas condiciones pues realmente muy ventajosas para todos aquellos que estéis colegiados y asegurados en la póliza y que de manera individual pues son imposibles de conseguir en este momento. ¿Vale? ¿Quién está asegurado en esa póliza de responsabilidad civil colectiva que os facilita el colegio? Pues bueno, pues primero todos los colegiados, todos los ingenieros técnicos forestales colegiados en el colegio que están habilitados, como os decía, para realizar su profesión. ¿Vale? Luego veremos qué capital es el que tenemos asegurado, pero si encima no solamente estás colegiado por esos trabajos, sino que realizas el visado o el registro documental en el colegio, pues tienes una cantidad más alta como límite asegurado en caso de reclamación. ¿Vale? Luego hay una ventaja pues muy importante que no tiene ninguna otra póliza que no sea colectiva, y es que también se consideran asegurados mientras que la póliza se mantenga en vigor, o sea, sin edie, todos aquellos ingenieros inactivos. ¿Quiénes son? ¿Qué se consideran inactivos? Pues aquellas personas que se jubilan, por ejemplo, que se retiran de la profesión, que no van a volver a ejercer o, en casos más graves, pues que tienen una incapacidad o que tienen la fatalidad de fallecer. ¿Vale? Todos esos colegiados que pasan a una situación de inactividad, si estaban asegurados en la póliza en el momento de estar en activo, pasan a estar asegurados en la póliza de manera completamente gratuita, lo que es un beneficio que os da también el colegio. En caso de que se produzca la fatalidad de fallecimiento, pues obviamente esa persona no va a ser reclamada, pero pues, como os decía, como el deber de indemnización no desaparece, pues pueden ser reclamados sus herederos o representantes legales y que automáticamente pasan a tener la condición de asegurado en caso de que el colegiado fallezca. Como os digo, por el principio de que el causante del daño tiene que indemnizar. Si el causante del daño no está, se traslada esa responsabilidad. ¿Vale? También dentro de lo que es la póliza colectiva,
si los ingenieros socios, los ingenieros técnicos forestales que forman la sociedad están colegiados en el colegio, automáticamente pasa a tener cobertura su sociedad. ¿Vale? Entonces, en ese caso, da igual que la reclamación vaya dirigida a la sociedad o al propio ingeniero que está asegurado, que siempre va a tener cobertura independientemente. ¿Vale? Perdona. ¿Qué tipo de reclamaciones o durante qué tiempo estoy yo protegido? O sea, que eso es una pregunta también muy habitual, ¿vale? Todas las pólizas de responsabilidad civil de carácter profesional que existen en el mercado español son pólizas que se llaman de claims made. ¿Vale? Sé que la palabra es un poco rara, pero ¿qué significa? Pues claims made significa que la póliza me va a cubrir aquellas reclamaciones que lleguen en vigencia de la póliza. Es decir, aquellas reclamaciones que me lleguen estando yo asegurado, ¿vale? Independientemente de que el hecho que genera esa reclamación, el hecho que genera que me estén reclamando, sea anterior a la entrada de la póliza, ¿vale? Eso es muy importante. Es decir, lo que veis ahí en mitad de pantalla, retroactividad ilimitada. Siempre que la reclamación me llegue en el momento en el que yo estoy asegurado, independientemente de que el hecho sea a lo mejor de un año antes o 2 años antes, voy a tener cobertura en el seguro. ¿Vale? ¿Y qué límite asegurado voy a tener para hacer frente a esa reclamación? Lo que en el momento en el que me llega la reclamación tengo contratado. ¿Vale? No confundir con en el momento en el que yo hice el trabajo tenía una cantidad asegurada, luego cambio a una cantidad un poco más baja o un poco más alta, eso sería favorable. ¿Qué capital es el que me va a aplicar? Pues siempre aquel que tengo contratado en el momento en el que llega la reclamación. ¿Vale? Eh, Intentemos siempre, eh, como os decía, como tenéis la figura de colegiado y ya automáticamente tenéis una cobertura, ¿vale? Si estáis visando, además tenéis una cobertura mayor, pero luego veremos también que dentro del programa hay la posibilidad de tener capitales asegurados mayores. Pero bueno, también eso es un consejo y una información a nivel general, ¿no? Eh, Como os digo, las pólizas me van a cubrir aquellas reclamaciones que me lleguen en vigencia de la póliza, pero hay una salvedad y es que yo no puedo contratar una póliza, yo no puedo contratar un incremento de garantía, yo no puedo contratar una mejora de la póliza si ya conozco que me van a reclamar, ¿vale? Eh, si yo ya conozco que el cliente me va a reclamar, o sea, sé el error, el cliente lo sabe y sé que me van a reclamar, pues eso tenemos que tener cuidado porque la compañía nos puede poner algún problema al considerar que yo estoy suscribiendo la cobertura cuando yo soy plenamente conocedor de la reclamación que voy a recibir por parte de mi cliente. ¿Vale? Entonces, esto me une con el último punto. ¿Qué entendemos por reclamación? ¿Vale? No vinculéis, no penséis que una reclamación de cara al seguro es el inicio de un proceso judicial. No tiene por qué haber una demanda, no tiene por qué haber una denuncia en un juzgado, ¿vale? Una reclamación ya es un escrito que me manda el cliente, un burofax, una notificación, con la intención clara de que le resarza por un error. Se siente perjudicado por algo, me está diciendo que ese error existe, por su criterio, luego habrá que demostrarlo, ¿no? Pero ya me está diciendo que ese error existe y que lo está cuantificando de alguna manera. Eso ya, para la compañía aseguradora, es una reclamación, ¿vale? Nos encontramos muchísimos casos donde, y es normal, porque cuando se recibe una reclamación nunca es no es un momento sencillo, no es un momento que nos agrade y muchas veces intentamos solucionarlo, hablarlo con el cliente, llegar a algún tipo de acuerdo, ver de qué manera, bueno, pues de qué manera puede evitar que el tema continúe hacia adelante. Y a veces, pues tenemos éxito, pero otras veces, pues no, porque
el que se siente perjudicado, pues a veces no quiere llegar a ese acuerdo. Y cuando lo notifico a la compañía aseguradora, ya he perdido un tiempo fundamental para, pues para ti como asegurado, para poder defender tus intereses. Por tanto, siempre en el momento en que un tercero ya me está manifestando su intención de reclamar de alguna manera, luego lo veremos más adelante, vamos a comunicarlo, ¿vale? Vamos a ponerlo en conocimiento de la compañía para que nos ayuden, ¿de acuerdo? Mm, Una vez que está claro lo que es el concepto de asegurado, está claro qué reclamaciones son las que tienen cobertura dentro de la póliza, pues luego qué es lo que tengo cubierto dentro de la póliza, ¿vale? Siempre que pensamos en el tema de responsabilidad civil, automáticamente nos viene la primera parte, que es la indemnización, ¿vale? Y por supuesto, es una parte importantísima, ¿no? Si tengo la obligación de resarcir un daño, si tengo la obligación de pagar a ese tercero la cantidad que me está reclamando por ese perjuicio, pues tengo que indemnizarle. ¿Y qué? Pues daños personales, daños corporales, si le he provocado un perjuicio patrimonial, un perjuicio económico, ¿vale? O incluso si por mi acción ha dejado de poder continuar con una actividad, de ingresar un dinero o algo de ese tipo, que serían los perjuicios consecuenciales. Independientemente de eso, ¿vale? Sea personal, personal, material, los ejemplos que os estoy poniendo, al final es un daño que tengo la obligación de indemnizar y por tanto la póliza me lo va a cubrir, ¿vale? Pero como os decía, no pensemos solamente en esa parte, ¿vale? Pensemos que cuando yo notifico una reclamación a la póliza de responsabilidad civil, lo que estoy pidiendo es que una compañía aseguradora, un asegurador me defienda y defienda mis intereses de cara a ese tercero. Por eso este punto es muy importante, la defensa del asegurado, ¿vale? La compañía va a asumir ese coste, va a poner a mi disposición el servicio jurídico adecuado para poderme defender, haciéndose cargo de todas las costas del procedimiento, incluso si hay fianzas que constituir, la compañía también me los va a pagar. Pero lo que va a intentar la compañía siempre es defender mis intereses de cara a ese tercero. Si esa defensa de intereses deriva en una indemnización, también me la va a pagar, pero puede ser que me esté defendiendo porque se considera, y yo como asegurado considero que no soy culpable de lo que que no soy responsable de lo que me están reclamando, ¿vale? Entonces la póliza se activaría defendiéndome esos intereses. Por eso os decía que intentemos siempre activar a la compañía desde el principio, ¿vale? Porque ese proceso de negociación, ese proceso de defensa, ese proceso de hablar con el asegurado para intentar aclarar qué es lo que me está reclamando, pues puede a veces evitar tener que indemnizar en el futuro una cantidad mayor, ¿vale? Y aparte, siendo sincero, la compañía es la primera interesada en realizar una defensa adecuada y de vuestros intereses, porque al final son los que pagan. Entonces podéis confiar que la defensa es siempre correcta, ¿vale? ¿Qué es lo que no cubre la póliza? ¿Qué es lo que no cubre una póliza de responsabilidad civil? ¿Vale? Primer punto, pues las conductas dolosas, aquellos daños que yo provoco intencionadamente, ¿vale? Una conducta dolosa a día de hoy no es asegurable. O sea, si yo a sabiendas de que voy a provocar un daño lo hago, pues ahí no va a haber un seguro que me lo cubra, ¿vale? La ley no permite asegurarlo, ¿vale? Em, eh, los procesos y las multas y sanciones derivadas de procesos penales, ¿vale? Normalmente por la vía penal van aquellos procesos que son de conductas dolosas o culposas. Pues por tanto, si una conducta dolosa o culposa no está asegurada, la indemnización no está asegurada, tampoco en caso de que haya multas o sanciones derivadas de ese proceso, ¿vale? En general, las multas y sanciones no son asegurables porque perderían el concepto por el que se crean, ¿vale? Si yo una multa sé que me la va a pagar un seguro, vaya, difícil, ¿no? De entender. Pero sí que hay unas multas que sí que se aseguran en la póliza, que son las derivadas de la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿vale? En este caso, lo veremos en la siguiente diapositiva, pues derivadas de mi actividad profesional,
¿vale? Y como os decía, no es asegurable el hecho que yo contrate la póliza y ya conozca que me van a reclamar por algo. O sea, que ya conozca algún hecho o circunstancia que el cliente me va a reclamar. O sea, que ya a lo mejor me está diciendo que me va a reclamar, no estoy asegurado y quiero darme de alta en el seguro, pues bueno, eso no va a poder ser asegurable. No es en esta póliza, sino en las pólizas de responsabilidad civil. Porque ya estoy contratando la póliza con un siniestro cierto, por decirlo de alguna manera, porque el cliente ya me va a reclamar. ¿Qué coberturas y qué límites tengo en la póliza colectiva? Pues como os decía, solo por estar colegiado tengo un límite amplio de 60.000 euros, pero si ya encima realizo el visado, el registro o el control documental en el colegio, pues como veis el incremento es sustancial y muy relevante, pasando a tener un límite de 350.000 euros. ¿Vale? La otra garantía principal de la póliza es la defensa jurídica. Como os decía, la RC profesional a ese límite es el capital que tendría para indemnizar y la defensa jurídica el capital que tendría para defenderme. Dentro de la póliza, al llevar la defensa jurídica la compañía aseguradora, no existe un límite. O sea, la compañía asumiría los gastos íntegros de la defensa jurídica. ¿Vale? Pero luego tenemos unas garantías complementarias, ¿vale? Que al final lo que hacen es darnos un marco de tranquilidad y un marco asegurador mucho más amplio. ¿Vale? Siempre dentro de mi actividad profesional. Es decir, que todos los daños que os voy a comentar ahora, las posibles indemnizaciones, tiene que ser dentro de mi actuación como profesional, como ingeniero técnico forestal. ¿Vale? Daños a documentos, pues eso es que mi cliente me entrega una documentación para prestar mi servicio profesional, para realizar análisis, para realizar las verificaciones que sean necesarias y de una manera involuntaria, de una manera accidental, esos documentos pues sufren un daño y su reposición implica un coste económico, implica un perjuicio económico para el cliente. Bueno, pues tengo una cantidad propia de 250.000 euros para hacer frente a esa indemnización. ¿Vale? Eh, a- Tengo una cantidad también adicional en caso de que mis empleados realicen pues bueno, actos deshonestos con la intención de generar un perjuicio. ¿Vale? Que es la garantía de actos deshonestos de empleados. ¿Vale? Como os decía, las sanciones no son asegurables, ¿vale? Pero sí que las derivadas de la Ley de Protección de Datos, ¿vale? Como veis ahí hay un límite para esas sanciones de 30.000 euros que se encuadran dentro de mi actividad profesional. O sea, que tiene que haber un daño a un tercero, una responsabilidad civil derivada de esa protección de datos, ¿vale? La sanción estaría cubierta hasta 300.000 y hasta 30.000 y la indemnización hasta 300.000 euros. ¿Vale? Tengo también unos capitales pues en caso de que me inhabiliten profesionalmente, en caso de que derivada de una reclamación eh, o de la propia inhabilitación, pues necesite una asistencia psicológica pues para poder continuar con mi actividad. Una indemnización también en caso de que se me convoque a un juicio en calidad de testigo. Una cantidad también adicional en caso de que por una reclamación esté teniendo una reclamación y la compañía me está defendiendo por ella, tenga un perjuicio reputacional, un perjuicio para mi imagen como profesional, un perjuicio para mi empresa y tenga que realizar alguna comunicación o algún elemento que se llama de gestión de crisis para contrarrestar ese efecto negativo que está teniendo en mí esa reclamación. ¿Vale? Tengo también un capital adicional en caso de que dentro del local donde yo realizo mi servicio profesional, en caso de que tengáis una oficina, un local, una nave donde realicéis vuestro servicio profesional, donde recibís a clientes o que el propio local puede provocar un daño a un tercero, pues una cantidad propia para hacer frente a esa indemnización, que en este caso pues es el mismo capital que el que tendría asegurado dentro de mi responsabilidad civil profesional. ¿Vale? Como veis, hasta este punto os he hablado siempre de responsabilidad civil profesional propia vuestra, de vuestros empleados, de vuestra sociedad, pero la póliza, como os digo, os da un marco asegurador más amplio para intentar abarcar
prácticamente, pues bueno, cualquier posible daño a un tercero derivado de vuestra actividad o, como habéis podido aquí ver, incluso alguna garantía que son capitales disponibles para vosotros mismos, como si fueran daños hacia vosotros, ¿vale? Como la asistencia a juicio, asistencia, gestión de crisis, asistencia psicológica y algunos elementos más que hemos visto. Em, La póliza también tiene unas ventajas de que las franquicias que tiene son realmente muy reducidas, ¿vale? Mucho más bajas que las de cualquier otro seguro individual o societario o de un gabinete de ingeniería, ¿no? Como veis, una franquicia de 300 euros, ¿vale? Para la parte de responsabilidad civil, una franquicia en caso de tener que activar la garantía de daños a expedientes y documentos del 15% del valor del documento, una franquicia en caso de que se tenga que activar la garantía de responsabilidad civil derivada de protección de datos y una franquicia en caso de pérdida de subvenciones, ¿vale? Em, Punto importantísimo, como os he dicho, la póliza tiene unos capitales, pero también da la opción de contratar unos capitales adicionales, unos capitales mayores, que es lo que se llama, bueno, pues unas ampliaciones de capital de carácter voluntario. Que aquí hemos puesto, pues bueno, los capitales que podéis tener. Pero con esta ampliación no solamente se obtiene más capital, no solamente se obtiene, pues en este caso, pues imaginaros 100.000 euros en exceso de, imaginaros que estoy visando el trabajo, pues de 350.000, pues tendría 450.000 euros, sino que además, por tener una ampliación, como habéis resaltado en el primer punto, en caso de siniestro, no tendría que pagar la franquicia de responsabilidad civil. Es decir, sería lo mismo que tener una franquicia cero, ¿vale? Esto es también muy importante, ¿vale? Las ampliaciones voluntarias no solo nos dan un mayor capital, sino que también hace que no tengamos franquicia en caso de siniestro. ¿Vale? ¿Qué es lo que, bueno, iba a decir qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero ¿qué es lo que recomendamos hacer en caso de tener una reclamación? ¿Vale? Em, Reclamaciones, no dudemos que existen. O sea, hay estadísticas en el mercado de que prácticamente un profesional va a recibir una reclamación en su vida. Profesional siempre va a haber una reclamación. ¿Vale? No digo que sea una reclamación que derive en una indemnización, pero que vamos a tener que afrontar ese proceso. O sea, la compañía, o sea, me van a tener que defender, van a tener que defender mis intereses. Algunos expedientes se cerrarán simplemente con defensa, porque no soy responsable de ello, y otros acabarán con indemnización. Pero es muy probable, o más que probable, durante una vida profesional amplia, acabar recibiendo una reclamación. ¿Vale? Antes de empezar con las recomendaciones, comentaros también cuáles son los hechos más habituales o bueno, no iba a decir por los que se reclama, sino por los que nos llegan a nosotros, ¿no? Los que tramitamos con las compañías aseguradoras, ¿vale? Y vuelvo un poquito más para atrás. En la anterior diapositiva, donde hablábamos de las franquicias, ¿vale? Veíamos que había una franquicia específica para subvenciones, ¿vale? Es un error muy habitual, cada vez más, la incorrecta aplicación de los requisitos técnicos para que un cliente tenga derecho a recibir una subvención. La no tramitación adecuada en plazo o en forma de los documentos para la subvención. La no correcta interpretación de los requisitos técnicos que publica una administración pública y que mi cliente tiene que cumplir para ello. Es un hecho cada vez más relevante, más relevante. Hay cada vez más incidencias de ese tipo y además es un tipo de reclamación que cuando nos llega es que es de indemnización prácticamente directa, porque es muy evidente cuando se revisa los requisitos técnicos que tiene que tener, pues no sé, una determinada acción forestal, una determinada gestión de un plan forestal y no lo estoy cumpliendo adecuadamente, pues es que es prácticamente recibir la reclamación
e intentar evitar acudir a un juicio porque la indemnización es prácticamente directa. Entonces, especial atención, por favor, a todo el tema relacionado con gestión y tramitación de subvenciones. ¿Vale? En algunas otras profesiones de ingeniería empieza a haber problemas incluso para su aseguramiento de la cantidad de reclamaciones que se producen por este motivo. ¿Vale? Luego, otra reclamación muy frecuente, que ya la he comentado antes en un ejemplo, es los daños derivados de acciones de poda. Muy frecuentes los daños materiales e incluso personales. ¿Vale? Hemos tenido también reclamaciones derivadas desgraciadamente, de daños personales cuando el ingeniero es el responsable de coordinación de seguridad y salud, daños con maquinaria, daños personales derivados de uso de maquinaria o o en la propia obra, ¿no? sin maquinaria. ¿Vale? Esos procedimientos además son complicados porque, como os decía, van por la vía penal, son procesos largos y son procesos siempre difíciles. ¿Vale? Y luego ya casos pues quizás más comunes de errores en proyectos, errores en direcciones de obra, pero yo me centraría en el incremento que han tenido en los últimos años los siniestros derivados de la tramitación de subvenciones. Especial atención y especial mención a ello. ¿Vale? Entonces, ¿qué os recomendamos en caso de tener una reclamación? ¿Vale? Y aquí vais a ver que voy a acabar casi como empecé, hablando de la confianza y de la transparencia. Os hablaba de vuestra confianza y vuestra transparencia de cara al cliente y ahora os tengo que pedir esa misma confianza y transparencia de cara a nosotros, de cara al colegio, de cara a nosotros como vuestro mediador de seguros y de cara a la compañía aseguradora. ¿Vale? Primero, siempre, como os decía, no os guardéis la reclamación. ¿Vale? Sabemos que no es un proceso sencillo, sabemos que no es un proceso agradable, pero comunicarlo rápido. Ponerlo siempre lo antes posible encima de la mesa de la compañía aseguradora. Como os decía, tenéis un seguro para trasladar a la compañía aseguradora eso. ¿Vale? Segundo, tener toda la documentación, recopilar esa información de manera rápida, de manera ordenada, ¿vale? Toda la documentación relacionada con lo que el cliente os está reclamando, ¿vale? Si existe un documento donde se recoge vuestras obligaciones previas al comienzo de la prestación del servicio, pues mucho mejor, porque eso significa que habéis informado al cliente de lo que vais a hacer, cómo lo vais a hacer y del alcance de vuestro servicio, ¿vale? Aparte de recopilar la documentación, imprescindible vuestra versión, vuestra opinión técnica de vuestra actuación, saber si os consideráis o no responsables, si lo que os está reclamando el cliente, bajo vuestro punto de vista, es responsabilidad vuestra o no lo es, ¿vale? Eso siempre va a ayudar, ¿vale? Luego, nos va a tocar ser pacientes en todo ese proceso. O sea, nos va a tocar ser pacientes a la hora de explicarlo, a la hora de aportar esa documentación y a la hora de compartirlo con bien o con el mediador, en este caso con la compañía aseguradora, o si se ha iniciado un proceso judicial con el abogado que la compañía me designe. ¿Vale? Sabemos que no es fácil, que no es sencillo, pero es como si tuvierais que abrir las puertas de vuestra casa. En este caso, hay que abrir esas puertas, porque la persona con la que vais a tener a vuestro lado es la que tiene que tener toda la información para intentar ayudaros de la mejor manera. ¿Vale? Los procesos de responsabilidad civil normalmente son procesos largos, ¿vale? Sobre todo si son, si se ha iniciado un proceso judicial. Son procesos que duran mucho tiempo. Son procesos además donde durante mucho tiempo no hay cambios, durante mucho tiempo no hay modificaciones y puede llegar en un momento dado a impacientarnos, a ponernos nerviosos, ¿vale? Hay que tener paciencia. eh, Vuestro mediador, la compañía os va a mantener informado cada vez que haya un cambio, ¿vale? Cada vez que haya algo que realizar, algo que aclarar, algo que actuar
y son estas dos partes las que van a estar pendientes de todo el proceso y las que os van a mantener informados. ¿Vale? Siempre que os pida esa colaboración, hay que intentar ser lo más claro y lo más, digamos, conciso y breve posible para que todas las partes entiendan bien el alcance de la actuación. ¿Vale? Ni qué deciros si estoy delante de un juez o delante de otra parte que me está pidiendo esas explicaciones. Aquí se trata de explicarlo de tal manera que la persona que tengo delante entienda que mi actuación ha sido la correcta, que mi actuación ha sido la pactada dentro de mi contrato, dentro de mi compromiso con mi cliente y que, por tanto, he actuado de manera adecuada, de manera sencilla. ¿Vale? Aquí es importante, como os decía, en todo este proceso, si veis, no aparece nada de intentar negociar vosotros, de intentar pactar o de intentar aclarar las cosas. Una vez que recibo la reclamación, hay que ser prudente, no hay que compartir nada con el tercero que me está reclamando porque en algún momento dado, pues con mi buena intención y con mis ganas de intentar evitar la reclamación, pues a lo mejor puedo poner en peligro el proceso futuro. ¿Vale? Ese tiene que ser mi abogado, el que haga las cosas. ¿Vale? En caso de que sea el proceso judicial o en caso de que tenga que alcanzar un acuerdo. Esa va a ser la compañía, ese va a ser mi abogado, el que me tiene que ayudar, el que me tiene que explicar y el que tiene que velar porque todo se produzca de esa manera adecuada. ¿Vale? Si en esa labor de todo ese proceso existe la posibilidad de participar, de aportar mi conocimiento técnico para demostrar que esa labor ha sido correcta, siempre va a ser útil. ¿Vale? En vuestra profesión es muy importante. ¿Vale? Y luego una parte que nos ocurre a veces, ¿no? Como os decía, cuando llega la reclamación, no es un proceso sencillo, no es un proceso agradable y muchas veces es que me están reclamando por algo por lo que no estoy conforme, ¿no? Algo que no estoy de acuerdo y que quiero una defensa y que quiero que todo termine de una manera. Nosotros también, y la compañía aseguradora también, os lo aseguramos. O sea, que es así, ¿vale? Pero muchas veces alcanzar un acuerdo es mejor que un procedimiento muy largo que nunca se sabe cómo va a terminar. Entonces, un acuerdo siempre es mejor que, que alargar el proceso. Incluso aunque pensemos que ese acuerdo no es positivo, siempre va a ser mejor que un pleito tremendo, ¿vale? Y luego, eh, como os decía, confianza. Preguntar vosotros, preguntar a nosotros como a ON qué es lo que no entendéis en caso de que exista, qué es lo que os inquieta, qué es lo que está pasando en el procedimiento, ¿vale? Porque solamente hay un objetivo y es que ese procedimiento termine de la manera mejor posible, ¿vale? Nadie tiene intención de alargarlo, nadie tiene intención de que dure, pero estás metido en un procedimiento de responsabilidad civil, que hay que entenderlo, ¿vale? Y por eso intentamos desde ahora aportaros toda esa ayuda, todo ese conocimiento y trabajar para vosotros, ¿vale? Espero que haya sido breve, espero que haya sido que hayamos tocado ciertos puntos que os interesen, aparte de la explicación general y de la explicación de la póliza, y abierto a las preguntas que tengáis. Muy bien, Oscar. Muchísimas gracias por esta ilustrativa charla, que sin duda, pues creo que hemos aprendido muchos. Yo siempre aprendo contigo nuevas cosas cuando te escucho hablar y además con las preguntas que llegan de nuestros compañeros, pues aún aprendemos más porque también nos sirve a nosotros como colegio a la hora de ofrecer un mejor servicio a nuestros colegiados. Te voy a trasladar algunas de las preguntas. Yo tenía alguna Perfecto. que, pues casualmente me ha llegado hoy también al colegio. Le he dicho que había un café forestal, pero no podía venir y te la trasladaré yo luego. Pero vamos a ir por orden de llegada y te voy a ir contando. Vale. Pedro Sánchez Blázquez dice, hola, ¿te he entendido 5 años el plazo en que nos pueden reclamar desde el suceso o un año? Saludos. Creo que lo diferenciabas entre la contractual y Sí, la eso es. extracontractual. Depende de si la responsabilidad civil es contractual o extracontractual. Depende de las dos partes. Dentro de la responsabilidad civil profesional, lo más habitual son 5 años. Desde que el perjudicado conoce el daño, ¿vale? No desde que realice el trabajo, sino desde que el perjudicado conoce el daño. Muy bien. Creo que eso.
estaba claro, pero bueno, está bien que nos lo confirmes. Gorka Vélez nos pregunta, dice, una duda, dice, si la responsabilidad y la cobertura es de cuando te llega la reclamación o la denuncia, no de cuando haces el trabajo. Si uno visa un trabajo en el colegio, ¿qué tienes? ¿Un respaldo de responsabilidad civil sobre el proyecto? Dice, entiendo que ahí siempre tienes la cobertura. No sé si... Cobertura siempre, sí, sí, o sea, cobertura, no recuerdo el nombre de la persona que realizaba la consulta, pero Gorka. Gorka, pues Gorka, cobertura siempre tienes, ¿vale? Siempre que te mantengas asegurado en la póliza del colegio, ese es el primer requisito, o sea, cuando llega la reclamación tienes que estar asegurado en la póliza del colegio, y en este caso lo que se miraría es cuando llegue la reclamación es si visaste el trabajo, ¿vale? Porque la cobertura como se da es por el trabajo visado. En este caso sí que se miraría si el trabajo está visado y entonces la cobertura que se aplicaría sería la de la capa básica y ahí se distingue, ahí no hay discusión sobre en qué momento te llega la reclamación, sino que si el trabajo está avisado o no, porque lo que estoy es dentro de la cobertura básica. Entonces, como tú en ese momento te he entendido que sí que visaste el trabajo, pues tendrías la cobertura de 350.000 euros. Pero la única Sí, condición que tienes que recordar, Gorka, es que hay que mantenerse asegurado en la póliza. Porque si sí, eres sí, hay que asegurado seguir cuando hiciste el colegiado. trabajo. Eso es, hay que estar colegiado. Porque si cuando hiciste el trabajo estabas colegiado y cuando llega la reclamación no, ahí en la cobertura no existe. Pero si tú mantienes tu condición de colegiado, ningún problema. Muy bien. Nos confirma, nos ha contestado por el chat Gorka, dice, a eso me refería, si ya no estás colegiado, no te cubre, aunque lo visaste. Claro, Claro, es si no la estás premisa, ¿no? colegiado, El continuar en la póliza. claro, es que si en ese caso, Gorka, si cuando te llega una reclamación tú no tienes la condición de asegurado en la póliza, porque no eres colegiado, la póliza no se puede ni llegar a activar. O sea, la compañía te diría, es que no estás asegurado en la póliza. Entonces no se llegaría ni a activar. Mm, Creo que está claro. Eh, Manuel Ángel Merino nos ha hecho varias preguntas. Te traslado la primera de ellas. Dice, Sí, en el caso de haber realizado una valoración de incendios y se me llama como testigo para verificar el informe en un juicio fuera de mi localidad, 200 kilómetros pone, dice, en un trabajo visado, ¿qué gastos me cubre? Ya que el desplazamiento requiere al menos dormir fuera de mi localidad un día. Y dice, con respecto al anterior, si se aplicaría franquicia. No sé si quieres si el caso eh, estaría cubierto, porque no sé si quiere Manuel Ángel levantar la mano y explicarlo mejor, porque entiendo que sí, sería ratificar un informe que sería un trabajo, no como reclamado en sí mismo. Ha levantado la sí, mano, estoy activándole el micro, así que Muy bien, Manuel mejor sí, Ángel cuando porque quieras. creo que merece la pena aclararlo. sí. Hola, Tienes Manuel que Ángel. activar tu propio micro. Sobre todo si te entiendo bien, ¿eh? No sé si Manuel Ángel puedes hablar. O si no, Raúl, ¿me puedes repetir otra vez la pregunta? El intento, o sea, Sí, él nos decía, el dice, en el comentario caso de... de haber realizado una valoración de incendios forestales, entiendo que es una valoración de daños por incendios, y Sí, se me llama como testigo para verificar el informe en un juicio fuera de mi localidad, en un trabajo que he visado, esa valoración de incendios la ha avisado. Dice, ¿qué gastos me cubre? Ya que el desplazamiento requiere al menos dormir fuera de mi localidad un día y si se aplicaría franquicia. En el caso de que esto estuviera amparado por la cobertura, que no lo sé. eh, Yo, por eso me gustaría que igual si pudiera intervenir, a ver, tal y como estaría te estoy bien. entendiendo, tal y Perdona, como lo estoy entendiendo, tal y perdona, como... ¿me oís? Sí, Manuel Ángel, te oímos Vale, ahí muy bajito. vale, sí, mira, bueno, evidentemente a mí me contratan para una valoración de unos daños producidos por un incendio en particular, que en este caso yo soy de Palencia, el daño es en Segovia, bastante lejitos, y entonces se me va a citar como testigo para ratificar mi declaración. Entonces, yo lo que he visto anteriormente, en lo que has explicado, que cubría los gastos para asistir como testigo a un pleito. Entonces quería saber si efectivamente es así, cuánto me cubriría y si a esto se aplicaría franquicia. Vale. Em,
Pero aparte de Manuel Ángel, ¿estás tú también como, aparte de que puedas ir como testigo a declarar por si hay otra parte implicada o algo así, tú estás implicado eres una parte reclamada en ese procedimiento o no? A ver, a mí se me ha contratado por un particular para que haga el informe de los daños causados a su parcela. Entonces, hago el informe, lo viso en el colegio, pero el juzgado me cita para el día del juicio, me imagino que para ratificar el trabajo o para hacer las preguntas que estimen oportunas. Pues es que en ese caso es como decía Raúl, te han contratado para realizar un informe de unos daños derivados de un incendio y ahora el juez lo que te está pidiendo es acudir como testigo, entiendo que para ratificar los datos que tú has indicado en el informe. Eso no es objeto de la cobertura de una póliza de responsabilidad civil, porque eso es ese gasto, que lo entiendo perfectamente, que se te produce, es para bueno, el cliente te ha contratado para realizar ese informe y en este caso pues te están pidiendo que vayas a declarar, pero no es objeto de la póliza. La póliza lo que cubriría es en el procedimiento de responsabilidad civil que tú estás implicado o un asegurado o un ingeniero está implicado, que tenga que acudir al juicio también en calidad de testigo a realizar cualquier tipo de aportación en el procedimiento, pero tiene que estar dentro del ámbito del alcance de la póliza. A veces nos pasa eso, que os contratan para realizar informes de daños y luego el juzgado os pide acudir como testigo a ratificarlo. Pero eso la póliza de momento no puede llegar a ese alcance. Pero nos Pues pasa yo eso, solo, nos pasa. es algo muy habitual. Nosotros desde el colegio siempre Sí, aconsejamos que dentro de nuestros honorarios se tenga previsto pues una ratificación en el juzgado y un día de visita al juzgado, o sea, un día entero. O sea, si hacemos un informe pericial de parte, es muy probable, salvo acuerdo previo que haya entre las partes, de que nos toque ir al juzgado a ratificar el informe, incluso a que nos pregunten sobre el mismo. Y eso pues debe ser parte de nuestros honorarios, y tiene que ser así, no puede ser de otra No, forma. si en eso estamos de sí. acuerdo y evidentemente nuestros honorarios lo hacemos. La pregunta viene por la pantalla o lo que se ha puesto en la presentación que pone precisamente la cobertura para acudir a los juicios. O sea, de ahí deriva mi duda. Evidentemente, cuando nosotros hacemos honorarios ya no somos, o sea, que somos mayorcitos y evidentemente lo calculamos en los honorarios, ¿vale? Sí, bueno, pues espero haberte respondido, Manuel. Tiene que estar se tiene que activar primero la cobertura de la póliza, se tiene que existir una reclamación y luego aparte de la reclamación, pues bueno, te pueden acudir te pueden llamar como testigo dentro del procedimiento y ahí sí se activaría la póliza. Pero en el caso que has comentado, bueno, vosotros lo conocéis mejor y Raúl ha dado las indicaciones adecuadas. Ok. Bueno, siguen llegando preguntas. Francisco Javier Caminero, mira, esta es una pregunta que además nos llega al colegio habitualmente. Dice, o nos preguntan, dice, en el caso de los funcionarios, siempre hemos oído que la administración es solidaria en casos de responsabilidad civil, pero también he oído casos en los que no ha sido así. Dice, es correcto. Dice, los que trabajamos en incendios o impacto ambiental es una preocupación. Sí, sí, sí. Pues Francisco era, ¿no? La persona. Sí, Francisco Javier. Eh, Hmm, sí, sí, sí. Pues es que hemos tenido de los dos casos, Francisco Javier. Por eso cada vez es más habitual que todas las pólizas de responsabilidad civil de profesiones técnicas indiquen expresamente la cobertura a funcionarios y empleados de la administración pública. En dos conceptos. Uno, en caso de que puedan ser reclamados de manera directa, lo que a veces es, bueno, menos probable porque lo que se reclama es a la administración, o en caso en que la administración pueda repercutir los daños a ellos mismos, ¿vale? Tanto en un caso como otro, la cobertura de la póliza se activaría. Y luego hemos tenido algún caso menos agradable y es que bueno, dos casos, dos casuísticas distintas. Uno, que la reclamación a la administración y al técnico que ha realizado, en aquel momento trabajaba para la administración, pero cuando llega la reclamación ya no trabaja en la administración. Y la póliza de la administración no estaba correctamente y no cubre
no cubría esos casos. Y otro caso que hemos tenido es, sí, pues solamente nos ha pasado una vez, lo que voy a decir, que la póliza de administración no estaba en vigor. No estaba en vigor en aquel Grave. momento y la compañía no, pues bueno, no digo si correcta o incorrectamente, pero no estaba en vigor y no defendió al ingeniero. Y tuvo que entrar la póliza. Afortunadamente estaba colegiado y afortunadamente su colegio tenía una capa básica, como te podría pasar a ti. Y entonces entró la póliza del colegio a defenderle. Muy bien. Manuel Ángel Merino nos pregunta, dice, formas de elegir nuestro abogado en vez del de la compañía, llegado el Sí. caso, dice, ¿cuánto cubre el seguro de la compañía por asistencia legal por profesionales no designados por la aseguradora? Pues a ver, como os decía, la defensa jurídica siempre es potestad de la compañía aseguradora. O sea, siempre lo llevan ellos, ¿vale? Pero hay un caso en el que, por ejemplo, que exista un conflicto de intereses de la propia compañía aseguradora, del propio letrado, porque imagínate que tiene que defender a dos partes y encima están asegurados con la misma compañía, que eres tú como profesional, imagínate que la otra parte también está asegurado con la misma compañía. Pues ahí existe un conflicto de intereses y ahí sí que existiría libertad para poder designar a tu propio abogado. También nos pasa algunas veces que por determinadas circunstancias o casuísticas, pues se pide algo que no está cubierto en la póliza, que es la libre designación del letrado. En algunos momentos lo podemos intentar con la compañía, bien sea por conflicto o por libre intención. Pero siempre hay que informar a la compañía y tener el ok de la compañía para ese caso, Manuel Ángel. No podemos, la póliza no contempla la libre designación, siempre es defensa de la compañía, pero si lo queremos pedir para algún procedimiento, porque consideramos que hay un conflicto de intereses o simplemente porque lo queremos pedir, lo podemos hacer, pero tenemos que tener el ok de la compañía aseguradora para poder hacerlo. Y en ese momento, cuando nos dan el ok, se pacta los honorarios. Se pacta hasta qué límite. Pero como digo, como regla general, 99%, por no deciros 100, es potestad de la compañía aseguradora. Muy bien. Pedro Sánchez Blázquez pregunta, dice, yo tramito muchas subvenciones para temas de renovables. Dice, entiendo que con la póliza del colegio, la básica de colegiado, ¿qué cuantías me ampara? ¿Y la franquicia por reclamación? Gracias. Pues la cobertura de la capa básica te daría un límite de 60.000 euros. No sé en el caso, Pedro, si tienes una ampliación por parte contratada o no. En caso de que la tuvieras, no habría franquicia, sería 0. Y en caso de que no tuvieras esa ampliación voluntaria, la franquicia sería de 1.000 euros. El caso de subvenciones es el tema donde está más alta la franquicia, precisamente. Sí, sí. Mm. Es que, como os decía, ha habido muchísimos casos. Cada vez esos errores son mayores y hay que prestar mucha atención. Ha levantado la mano, le voy a activar el micro por si quiere aclarar algo, aprovechando que ya que ha intervenido, si os parece, ¿vale? Así que, Pedro, cuando quieras activa tu micro y Ahí, puedes hablar. ahora. Buenas tardes, ¿me oís? Perfectamente, Hola. Pedro. No te he oído bien, si te he entendido que con la básica son 60.000, ¿vale? Entiendo son 60.000 por reclamación, ¿no? O esos 60.000 es un máximo anual. Y me ha parecido oírte que me ha dicho que la franquicia, 1.000 euros, que es que ahí se ha entrecruzado un poco. Nada Sí, más. sí, correcto, Pedro. La franquicia para subvenciones es de 1.000 euros y los 60.000 euros son las dos cosas, límite por siniestro y anualidad. Vale, pues enterado, gracias. Nada. Muy bien. Pregunta Manuel Ángel Merino, dice, ¿en qué caso nos interesa ampliar la cobertura mínima del colegio con las opciones de mejoras que nos pasan desde el colegio? O sea, ¿qué casos tú crees O que sea, son yo, Manuel, recomendables? hombre, mi opinión siempre va a ser que siempre es interesante realizar una ampliación
del límite básico del colegio. Actúa en exceso de los 60.000 euros o si visáis el trabajo en exceso de 340 y os permite tener un capital mayor, pero sobre todo la gran ventaja es que primero vais a tener más capital asegurado, que dependiendo de qué reclamación, 60.000 euros se pueden quedar cortos o incluso 350.000 se puede quedar corto, sobre todo si hay daños graves y sobre todo si hay daños personales, y luego que incluso para los temas pequeños, pues hombre, os estáis ahorrando una franquicia, que siempre, desde luego, es interesante. Entonces, mi recomendación es que no penséis en si voy a hacer un trabajo o no, sino pensar en cómo estoy mejor protegido. Y indudablemente, con una ampliación estás mejor asegurado. Muy bien. Hay aquí una consulta que he visto que también ha levantado la mano Manuel Raúl, Jesús eso, te iba a Angulo. decir que le activo permitir hablar para ver Sí. que nos cuente cuando Hace una quieras. pregunta que, bueno, no sé si no viene al caso, creo, con lo que estamos hablando. Dice que en horarios aproximadamente es lo habitual por asistir a un juicio. Pero No bueno, sé, no sé responderla. No sé responderla, no. es algo que desde el colegio tampoco. No De hecho, orienta. los colegios tienen prohibidos los baremos de honorarios y no podemos tasar. Y en este caso va a depender muchísimo del tema, del profesional que seas, depende de muchísimas circunstancias cuáles son los honorarios. Como ha dicho Manuel Ángel, si me tengo que desplazar 200 kilómetros, si tengo que dormir fuera, eh, son muchas las cosas que hay que valorar y el tipo de informe. Sin lugar a dudas, si el informe pericial ha sido complejo y evidentemente me lo voy a tener que llevar estudiado, posiblemente eh, un año, dos o incluso más años después de haberlo realizado, que te va a llevar un trabajo doble, pues evidentemente los honorarios deben ser mayores. Pero bueno, hay poco más te Claro. podemos ayudar a ese respecto. Tienes la mano levantada, no sé si quieres hablar, Manuel Jesús. Perdona, Raúl, tengo activado a Manuel Ángel Merino, que una vez ha terminado la explicación de Óscar, ha levantado la mano. También se lo voy a activar a Manuel Jesús Ángulo para que terminemos de responderle y dejamos en espera al que se apellida Merino. Vale, es Manuel los dos. Hola, Eh, ¿me escucháis? hola, Manuel Jesús está ahora mismo hablando. Sí, mi Manuel pregunta Jesús. es muy concisa. Yo he asistido a varios juicios, yo trabajo en la administración en el Ayuntamiento de La Cristina en Medio Ambiente, también tengo una consultoría a nivel profesional, hago informes de peritaciones y he asistido varias veces a juicios, claro. Es un poco para ponernos al unísono. No somos igual que los cantantes ni los actores. Uno cobra 1 millón de euros, tal. Lo digo, unos precios aproximados, igual que cualquier perito de cualquier tipo de actuación, igual que puede ser un ingeniero de mina, un ingeniero agrícola o un forestal. Digo, más o menos qué es lo habitual. Si son 100 euros, si son sueldo base, si son por horas de trabajo, lógicamente el desplazamiento y las pernotas aparte, como yo cada vez que me desplazo por la administración hay unos mínimos. Y por eso digo yo, si tenéis recogido esas cantidades, es un poco para saber en qué campo jugamos, si en uno de tercera o en uno de primera. Gracias. Sí. Manuel Jesús, como te he dicho antes, los colegios tenemos prohibido por ley, desde que se publicó la ley Ómnibus en 2009, tenemos prohibido por ley tener tarifas de honorarios o baremos orientativos de honorarios y no podemos aconsejar sobre este tema por un tema de competencia. O sea, eso vino determinado por competencia y de hecho las sanciones que pueden imponer a un colegio profesional que tenga tarifas, ningún colegio, si algún profesional os dice que cobro lo que dice mi colegio, no es cierto. Y si es cierto, ese colegio puede ser sometido a una sanción y ahí son sanciones verdaderamente altas, que en el caso de nuestro colegio significaría echar la persiana. O sea que con eso os digo todo. Son sanciones de 600.000 euros que metieron al Colegio de Arquitectos de Huelva, precisamente. También el Colegio de Abogados de Madrid ha tenido sanción a este respecto y, y poco más. Tenemos la mano levantada de Manuel Ángel Merino, que recopilamos el dato, estábamos contestándole una pregunta, ¿vale? Con respecto a la ampliación de coberturas, quiero recordar, o algo así. Cuando quieras, activa tu micro. Bueno, ya estoy activado. Primero, me encanta la exposición de Raúl, muy, muy profesional, pero yo soy colegiado, pero no soy el colegio, ¿vale?
Entonces, cualquier actuación profesional en un juzgado por menos de 1.000 euros es perder dinero directamente. Ya no hablamos de valoraciones de muchos miles de euros. Entonces ahí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una cosita sencilla, una chopera de 2 hectáreas, un incendio de 3 hectáreas, 4 hectáreas. Bueno, eso es lo mío, lo que yo digo. ¿Vale? Entonces, incluso yo, por ejemplo, después de ya muchos años en el colegio y trabajando, llega un punto en que no puedes trabajar, como está haciendo un compañero, pues, 300, 400 euros por uno, ¿vale? Pero no es el caso, ¿vale? Volviendo al seguro, a ver, normalmente cuando trabajamos en un despacho profesional individual como es el mío, tenemos la cobertura mínima. No lo hemos ampliado o no lo ampliamos muchas veces porque cuando te llega se te pasa el plazo, no lo has vuelto a mirar, tiene mucho trabajo, tal. Entonces, por eso sí que me interesaba ver las escalas, aunque el colegio no lo manda todos los años, es verdad, para del mínimo pasar a un poco más, hasta un punto donde sea recomendable. Vamos a ver, un profesional individual como puedo ser yo, pues una reclamación, vamos, pasando de 100.000 euros es muy rápido, ¿eh? Pero vamos. Entonces, pues eso, necesitamos la escala para pagar un poco más que nos evite las franquicias, por ejemplo, y que no nos importa incrementar pues un 20 o un 10% la póliza o algo razonable. Em, bueno, yo creo que lo más conveniente aquí, nosotros os lo mandamos como corredores del colegio, pero yo creo que aquí el colegio tiene disponible toda esta información de todas las escalas y Manuel Ángel lo tienes a tu disposición en el momento que necesites. Si necesitas que te lo mandemos a tu correo electrónico, también lo hacemos, ¿eh? O sea, no hay ningún problema. Tienes diferentes escalas, partiendo desde 100.000 euros, que sería la primera, hasta 1.400.000 euros. Si en algún caso se necesita algún capital mayor, también se puede estudiar pues para ese caso concreto. Pero sí, con la pregunta que tú has hecho, yo creo que te referías al primer tramo, ¿no? A partir de 100.000 euros. Yo creo, Raúl, que eso está disponible en el colegio, pero que Sí, si se lo podemos acabo de mandar a colgar Manuel en el Ángel chat. cuando... Acabo de colgar en el chat el documento que tenemos de 2023, que es el que he podido localizar aquí, pero como hemos renovado en las mismas condiciones, es el mismo. O sea que Sí, el, pues bolet- el- el boletín está ahí vale. publicado en el chat, porque también Pedro Sánchez Blas, que nos estaba preguntando algo similar por los tramos, y ahí están todos los tramos y el coste que tiene esas ampliaciones voluntarias en cada una de las coberturas. Vale. ¿Vale? Si de todas Voy formas, a si tenéis cualquier duda, trasladarte. Sí. Si queréis, lo pongo en un momento con compartir pantalla. Sí, bueno, mira, Manuel Ángel nos dice que perfecto, así que bueno, está ahí, se lo puede descargar todo el mundo, así que sin más. y si tenéis alguna duda cuando veis ese documento, estamos a vuestra disposición para aclararlo. O si queréis Genial, comentar, oye, yo trabajo de esta manera, tengo estos casos, ¿qué creéis que debo contratar? Pues intentamos ayudar. muy bien. Verónica Blasco pregunta, dice, como coordinadora de seguridad y salud, me gustaría saber si existe algún suplemento en la póliza para cubrir los, uy, me pierdo con los ceros, no sé si de los 300.000 euros que se recomienda que un seguro de coordinador de seguridad y salud tenga en Son caso 3 de siniestro. millones. Tenemos 3 millones, ¿no? Pues 3 millones de euros. Creo que nosotros no llegamos a los 3 millones. Es 1.400.000 el máximo. No sé si se necesita tanto para un seguro de coordinador. Claro, depende también de la responsabilidad que tengamos. Y si tenemos asistencia jurídica con el seguro del colegio. Eh, bueno, la primera parte del capital, no hemos tenido ninguna petición de este tipo, de ese capital, por eso no lo contemplamos en el seguro, pero si tenemos que estudiarlo para estos casos de la persona que realizaba la pregunta, pues bueno, oye, abiertos por supuesto a comentarlo con la compañía aseguradora y trasladaros cuál puede ser ese coste de 3 millones, ¿no? Decíamos, pues lo hablamos con la Habla de compañía. 3 millones. Sí, no lo tenemos ahora porque no hemos tenido ninguna petición, pero abiertos, por supuesto, a si es una demanda del colectivo, oye, pues lo estudiamos y lo vemos. Y la segunda parte era si la póliza tiene defensa jurídica. ¿Era, Correcto. Raúl? Sí. Correcto, dice, tenemos asistencia jurídica por ser coordinadora de seguridad y salud. No sé si entiende
a lo mejor tiene alguna particularidad. El hecho que en su día lo contemplamos en la póliza, las coordinaciones de seguridad y salud. Sí, o sea, Entonces, la preguntaba actividad como que, coordinador de seguridad y salud es una actividad, obviamente, cubierta por la póliza. Y si tengo una reclamación de responsabilidad civil, por supuesto que tengo el asesoramiento jurídico y defensa jurídica sobre esa reclamación. No sé si la pregunta puede venir si tengo defensa jurídica en cualquier caso, en caso incluso de que no tenga una reclamación. Si la pregunta es esa, o sea, si tengo un abogado a mi disposición para realizarle cualquier consulta, aunque no esté relacionada con una reclamación que tengo, pues la respuesta es que no, porque para que tenga defensa jurídica tiene que existir esa reclamación de ese tercero. Si no tengo esa reclamación, pues no se activa tampoco la defensa jurídica, ¿no? No sé por qué lado podía ir la pregunta, si por un lado u otro, pero bueno, espero haber respondido a las dos. Si no, que levante la mano y le activamos el micro en un momento. igualmente. Bueno, yo aprovecho, Oscar, también para... Mira, Verónica sí que se ha animado a levantar la mano. Le podemos activar el micro, ahí lo tienes. Simplemente lo tienes que activar, Verónica, y ahí, Hola, buenas tardes. muy Buenas buenas. Buenas tardes, ¿se me tardes. escucha? Sí. Perfectamente. Hola, nada, simplemente era saber si en caso de alguna reclamación, alguna denuncia, si yo tenía asesoramiento jurídico por parte del seguro del colegio para consultas o incluso si en caso de haber un juicio, si yo tendría a disposición un abogado por parte del seguro o del colegio. No sé muy bien Sí, cómo funciona esto. pues, pues sí, Verónica, en caso de que exista una reclamación, tienes primero a tu mediador, a ON, que somos nosotros, para ese primer contacto y guiarte en qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que no tienes que hacer de cara a esa reclamación. Lo notificaríamos al seguro y automáticamente te designarían tu defensa. Y en caso de que sea necesario, porque existe un juicio, como has dicho, o alguna cosa, a tu abogado. Claro, y ese abogado te acompañaría durante todo el proceso, tanto de defensa como las consultas que tú le quieras realizar sobre el mismo procedimiento. Pero se te designaría una persona para acompañarte. Ujú, vale, de acuerdo. Lo de los 3 millones de euros es porque otras compañías de seguros que hacen seguros más específicos para coordinadores de seguridad y salud, sí que la cuantía suele ser de 3 millones de euros porque puede haber varios afectados con bien secuelas de discapacidad o incluso accidentes mortales. Entonces, las cuantías de indemnización suelen ser altas. Por eso esa cantidad. Sí, sí que es cierto que a raíz del cambio de la adaptación al baremo que cambió de daños personales, sí que incrementaron las sanciones. Y sí, Verónica, o sea, se puede hacer. Me refería a que dentro del colectivo, pues no hemos tenido esa demanda, pero que estamos abiertos, por supuesto, a lo que tú estás comentando, si lo necesitas y si el colectivo lo necesita, pues a verlo con la compañía aseguradora. O sea, no hay ningún problema, Verónica. O sea, que no lo tengamos ahora no significa que no se pueda tener, sino que no ha habido esa necesidad de tenerlo. Ujú, de ¿Vale? acuerdo, Pero muchas gracias. si lo necesitas, con que se lo plantees al colegio, el colegio lo va a tratar de la mejor manera y nos lo trasladará para verlo. De acuerdo, Sí, gracias. eso es lo que quería precisamente aclarar, que en algunas ocasiones pues compañeros han tenido algún tipo de necesidad concreta en el seguro de responsabilidad civil que nuestra póliza no lo contemplaba y simplemente pues se les pone en contacto con AON para que pues les hagan un- una oferta, ¿no? A medida y si les interesa bien y si no se pueden ir a cualquier otro sitio, pero siempre aún nos va a tratar de una manera preferente y ha habido casos de compañeros, incluso de compañeros que tienen una sociedad, pero hay profesionales distintos de ingenieros forestales, bueno, pues se han ido y se ha tramitado. También temas de drones, ¿no? Seguros de drones y cosas así que nos han llegado, pues bueno, siempre hay peculiaridades que, bueno, pues son flexibles y te preparan una ampliación casi a medida. O sea que bueno, que esa posibilidad la hay. Sí. Bueno, te voy a trasladar una pregunta que es precisamente la que me ha llegado esta mañana al colegio. Un compañero nos preguntaba
que en el caso de una UTE, una unión temporal de empresas, en el que hay dos empresas que cada uno tiene su seguro de responsabilidad civil por su cuenta, pero la reclamación va contra la UTE, que no deja de ser una unión, pero que no tiene una personalidad jurídica propia, tenía dudas, ¿no? Digo, estamos asegurados las dos empresas, pero si va contra la UTE, ¿qué es lo que pasaría o cómo podríamos salir de esa? Y te lo traslado por si se ha dado el caso. Entiendo que es bastante singular la pregunta y no sé si nos puedes dar un poco de luz ahí. Bueno, ¿cómo se podría salir de esa? Si el técnico está asegurado en la póliza, o sea, lo primero, que se puede quedar tranquilo que en caso que él se vea implicado en el procedimiento, al tener un seguro, su seguro se va a activar y le va a defender, ¿vale? Lo mismo que hará cualquiera de las partes que estén implicadas dentro de esa unión como técnicos, ¿vale? ¿Cómo se suele actuar en ese caso? Pues bueno, pues cada compañía lleva el procedimiento de su asegurado, defendiendo sus intereses en función también de su capital asegurado y de las coberturas de su póliza. Y en función del capital asegurado y de las coberturas de la póliza se establecen los capitales que cada compañía tendría que indemnizar. En caso de que les condenaran solidariamente, o sea, al mismo importe, pues en función de los capitales, pues se vería qué compañía tiene que pagar una cantidad o qué compañía tiene otra. Y si el juez o en el procedimiento se ve que no es la manera de expresarlo, pero que uno es más responsable que otro, pues en función de ese grado de responsabilidad en esos daños, pues lo mismo, se establecería el capital a indemnizar por parte de uno o por parte de otro. ¿Vale? Pero esta pregunta viene bien para lo que hemos comentado antes de si tengo, o sea, de si me interesa ampliar la póliza. Pues Ujú. esta pregunta viene fenomenal para eso, porque si tengo un caso de este tipo donde estoy implicado con varias personas, los daños son importantes y yo solamente tengo asegurado 60.000 euros, pues el juez a lo mejor dice que mi responsabilidad es de 200.000. Y si solo tengo asegurado 60.000, pues voy a tener ahí un vacío que voy a tener que asumir de otra manera. En cambio, si tengo una ampliación y estoy protegido, pues la compañía va a indemnizar el capital total. No sé si te he respondido, Perfecto. si la pregunta era esa, pero Sí, sí, vamos, sí. Yo creo que se la trasladaré en el día de mañana y espero que sea así. Si no, le daré vuestro contacto para sí, que claro, os lo haga directamente. vale, Muy bien, perfecto. Manuel Ángel nos estaba preguntando aquí si va a estar disponible la presentación. Os recordamos que, como todos los cafés forestales, estamos grabando la charla de hoy y que la colgamos en nuestro canal YouTube pasado un tiempo razonable, que tenemos que editar el vídeo y demás. O sea que va a estar ahí disponible. No sé si la presentación nos la pasará Óscar, no se la hemos Sí, pedido antes de la charla, pero si nos la facilita no tenemos ningún problema en si hacer una ella, ¿vale? vosotros, si vosotros creéis que es útil, contar con ella porque no hay ningún inconveniente, claro. Muy bien, pues perfecto, pues contamos con eso. Eh, Casi para terminar, a mí ha habido porque creo que no hay más preguntas. Me ha gustado una parte que pues yo o no lo conocía, no lo recordaba, que cuando has hablado que cubre la gestión de crisis, ¿no? La has llamado así. Y me ha llamado la atención no lo sé, porque no sé qué tipo de reclamación o que puedes sacar una crisis dentro de una empresa o a un profesional. No sé si puede ser un daño reputacional o qué tipo de situaciones se puede dar y que puede estar cubierto. Sí, es justo eso, Raúl. En caso de que tengamos una reclamación, como os digo, muchas veces el cliente es libre de reclamar y yo luego tengo que demostrar si he sido negligente o he sido perfectamente, no sé, adecuado el servicio que he prestado, pero la reclamación ya está ahí. ¿No? Y entonces las pólizas han ido evolucionando en todo este tiempo y han ido incorporando pues garantías complementarias a a lo que es el objeto principal, que es la responsabilidad civil, y esta que es una de ellas. Entonces, esto es un capital que tenemos en la póliza, precisamente, pues si tengo que apoyarme en alguien para realizar alguna comunicación, redes sociales, prensa o de cualquier otro tipo, fruto de esa reclamación y del daño reputacional que se me está haciendo. Y es un capital que adicional al propio capital que hay para indemnizar en caso de que me condenen.
Muy bien. Pues, no sé, Manuel Ángel Merino creo que tiene la mano levantada. No sé si Manuel Ángel, creo que te han activado el micro. Bueno, ya Si quieres por decir una última cosa dar un y poco con el esto último tema terminamos. que estamos hablando de la reputación. Bueno, a veces, bueno, en el caso mío particular, pero puede haber más gente, trabajamos también para la administración y formamos parte de gabinetes de crisis, de emergencia en riesgos naturales, ¿vale? O sea, protección civil. Entonces nosotros aconsejamos a la administración, o en este caso al subdelegado de gobierno, que es mi jefe, por así decirlo, que adopte unas medidas técnicas adecuadas para minimizar los daños en una inundación, por ejemplo, o cualquier otro incendio forestal. Le aconsejamos, digo, pues mire, usted debe hacer esto, lo otro y tal. Esto, en lo último que estáis hablando, sí, ya veo que es un poco curioso, pero bueno, esto en lo que estáis hablando, si luego se nos reclama daños, también podríamos implicar o aplicar la multa. No sé si te he entendido correctamente. O sea, la garantía de... No sé si la pregunta, Manuel Ángel, viene por lo que estábamos comentando ahora del capital que tenemos de gestión de crisis. Sí, Eh, mira, perdona. Tú imagínate, yo formo parte de los centros de coordinación de emergencia, en este caso del Estado, pero que participan otras administraciones. Entonces, entre una de mis funciones como técnico es asesorar a mi administración que adopte medidas determinadas para minorar los daños a la población, a la gente. La pregunta en concreto es, si yo dentro de ese otro ámbito, que es la administración, mi administración no cubre, que también puede pasar, eh, la adopción de medidas que hayan tomado por mi consejo, si también me cubría la póliza. bueno, ahí lo primero, o sea, aparentemente, por lo que estás diciendo, si tú has realizado unas recomendaciones y la administración no ha seguido tu recomendación, aquí en principio, aparentemente, como digo, habría que ver el caso, pero aparentemente, Manuel Ángel, no parece que exista ninguna responsabilidad por tu parte. Siempre y cuando, como digo, esas recomendaciones fueran dentro de las recomendaciones que puedes realizar como técnico. Si luego la administración no las sigue, pues en principio no parece parece más una responsabilidad de la propia administración que tuya como técnico. No, no, me refiero a que la siga y yo me haya equivocado o intenten decir que yo me he equivocado. Bueno, entonces, claro, ahí lo que pues sería justo eso que acabas de decir. Habría que ver si tú te has equivocado o no, si has realizado unas recomendaciones técnicas erróneas. Pues bueno, pues en un momento dado se podría considerar o podría llegarte a algún tipo de reclamación y, como bien dices, pues la póliza se activaría y habría que ver pues si esa responsabilidad deriva en una indemnización a ese tercero que puede estar perjudicado por tus recomendaciones técnicas o simplemente en una defensa demostrando que no tienes ningún tipo de responsabilidad. Pero aquí lo importante es la existencia de ese perjuicio, ese error y ese error derivado de tu recomendación técnica, que sería tu servicio profesional, por decirlo de alguna manera. Entonces eso es lo que habría que determinar. Pero bueno, tal y como lo cuentas, a expensas de ver el caso concreto, pues la póliza se activaría de la manera que te acabo de comentar. Muy bien, pues creo que hemos llegado, aclarado, dice Manuel Ángel en el chat. Aquí en el chat te llega alguna felicitación también por la claridad de tu exposición, dato que compartimos con Sara Pascual, que es quien te lo transmitía. Y Sí, nada, me pues eso, alegro. Óscar. Y si hay alguna duda, estoy a vuestra disposición para aclarar ya de manera particular todas aquellas cosas que tengáis o que lleguen al colegio y que el colegio me traslada e intentaré aclararlo. Muy bien, pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias por estar una vez más con todos nosotros. Y a los asistentes, pues nada más, invitarles al próximo Café Forestal, que va a ser el próximo jueves, que hablaremos de cómo prevenir el riesgo de incendios forestales con el uso térmico de la biomasa. Y veremos un caso de éxito, MH Plus Bosque, un caso de turismo regenerativo en la Sierra de Madrid. Así que nada, si os interesa este tema, nos vemos.
vemos el próximo jueves y os recuerdo que todos estos cafés pues se quedan colgados en nuestro canal de YouTube. Nada más, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias.